como ustedes ya habrán visto, la carta que hoy nos toca es Gálatas. Ahí les paso a los chicos. Gálatas se escribió en el 49 después de Cristo o 50. Depende. 49-50, un año, no pasa nada. Bueno, esta carta, esta iglesia en Galacia, es todo esto, miren, porque es una provincia. Así que no es solamente una ciudad, sino una provincia. Compuesta por, les voy a leer las ciudades donde realmente predicó y donde se esparció el Evangelio: Pisidia, Listra y Derbe. Eso se encuentra en Hechos 13. Bueno. ¿Dónde fue primero esta iglesia? ¿De dónde le hablaron por primera vez? En el primer viaje misionero de Pablo. En el primer viaje. Entonces, primer viaje fundó esta iglesia que está compuesta por judíos y gentiles. Me corro. Ahí estamos. No está el Coqui, que me reta. Bien, entonces está compuesta por judíos y gentiles. Llámese gentiles a los no judíos. ¿Bien? Entonces está compuesta por esto. ¿Qué problema tenía esta carta? Dice que es una carta de Pablo apasionada, le dicen en los estudios bíblicos. Apasionada, ¿por qué? Porque se enteró de esta gente que eran los falsos maestros, y le dolió el corazón, ¿no? Se enojó, pero doliéndole el corazón. Entonces les escribió fervientemente esta carta, apasionadamente, de lo que el Señor quería para la iglesia y para cada uno de ellos, que era la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia. Entonces, estos se llaman judaizantes. Simplemente, los judíos que estaban en esa iglesia querían poner y que se acostumbraran a las costumbres judías, o sea, a la ley. ¿Se acuerdan que la ley decía que había que circuncidarse, había que no comer tales y cuales alimentos? Y los gentiles no tenían esas reglas, porque eran solamente los judíos. Y acá estaban, la iglesia la teníamos, acá está compartida la iglesia. Lo que no se acostumbraron casi nunca estos judíos es a compartir la iglesia, ¿no? Que otros tenían otra cultura y que no tenían esto de la ley. Entonces acá hubo un problema. Estos que decían, estos no eran gente incrédula, era gente que había recibido el Señor, pero no se había dejado guiar por el Espíritu Santo y que enseñaba cosas que no venían de parte del Señor, como la ley. Nosotros, por ejemplo, no recibimos la salvación porque cumplamos algo, porque cumplamos una ley. No, la recibimos porque tenemos fe en Dios, ¿o no? Porque tenemos fe. Bueno, de esa misma forma, esa misma enseñanza les tenía Pablo a estas iglesias. Pero ¿qué pasó? Es tan fuerte y tan arraigado lo que tenían de la ley, ellos, imagínense que desde chicos ellos crecían con esa enseñanza, que se dejaban guiar por otras cuestiones. Lo malo es que eran usados por el diablo para estorbar a los creyentes, a toda la iglesia, e incluso
a los que más afectaba eran los gentiles. Entonces, acá Pablo pone todos sus esfuerzos por explicarles a los gálatas que no es por la ley la salvación, es por fe. Y empezamos con el capítulo número 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana. ¿Por qué dice esto? Lo primero, otra de las características de esta carta, vieron que veníamos viendo que Pablo siempre les decía algún halago, algo que les habían hecho bien. Bueno, acá no incluyó lenguaje positivo, sino de exhortación y de decirles bien cómo eran las cosas, ¿no? Hasta en el saludo vemos que es un saludo simplemente, incluso dice cosas con mucho significado aún en el saludo. Entonces, y de autoridad, exactamente, gato. Entonces, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por el Padre quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué por ninguna cosa humana? ¿Por ninguna voluntad ni autoridad humana? Porque estas personas también decían que Pablo era un farsante. Entonces, Pablo acá, en el principio, aclaró. Mis palabras en esta carta, mi enseñanza, las enseñanzas que yo doy, y mi apostolado no vino de nada humano, vino de Dios mismo. Por eso aclara en la primera instancia. Todos los hermanos de ese lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Esta gracia y paz en esta carta también tiene significado, porque gracia es regalo. Y ese regalo viene con paz. Todo tenía significado y todo tenía una enseñanza para estos gálatas que necesitaban escuchar la verdad y era urgente. Por eso Pablo apenas se enteró de esta gente que vinieron, él estaba en Antioquía de Siria, que es acá. Desde acá escribió la carta. Acá es la región de Galacia, desde acá escribió la carta. ¿Bien? Desde acá, Gaby. Bien. Cuando vinieron estas personas, también vinieron donde él estaba, a decirle a Pablo, ¿no? De estas costumbres que querían imponer. Pablo ya se había enterado que había, acá en estas zonas también se había, y estos habían accedido. Entonces Pablo, yo me lo imagino a Pablo, ¡ay! Él le había hablado, ¿no? Y los amaba y querían que crecieran en el Señor y quería que crecieran en esto de la fe y que tuvieran fe y que no necesitaban la ley. Entonces Pablo se apresuró inmediatamente a escribir esta carta. Más o menos en el tiempo de que fue el concilio en el capítulo 15 de Hechos. Estoy horrorizado. Van a ver que las expresiones estas son muy comunes. Estoy horrorizado. ¡Ay, Gálatas tontos!, dicen en alguna oportunidad. Estaba horrorizado, no podía creer lo que estaba pasando, pero aún así le escribí esta carta para hacer la corrección y que corrigieran su forma de vivir, corrigieran su manera de pensar, incluso lo que era tan grave que no solamente estaban a favor, ¿no?,
les parecía bien tener este tipo de reglas o leyes que el Señor ya las había sacado de nuestra vida, les había sacado incluso a los judíos de la carga de la ley. O sea, todo el mundo había sacado de la carga de la ley, sino que esta gente también estaba en contra de Pablo. Sinceramente, obra de Satanás. A veces la iglesia es atacada y se precisa una corrección inmediata, precisa, de lo que se tiene que decir y de lo que no se tiene que decir. Y bueno, nosotros la aceptamos. Entonces, sigamos leyendo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó, asimismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. En muchas cartas Pablo dice, cuidado que no sean engañados. Cuidado, manténganse alertas. Cuidado, no sean engañados. Puede parecer, pero no era. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra cosa, otra buena noticia distinta a la de ustedes que han recibido, esa persona sea maldita. Antes dice, ni siquiera el que venga, ya sea yo, ya sea otro superapóstol o ya sea un mismo ángel. Si se predica una buena noticia distinta a la que yo estoy predicando ahora, que sea maldito. Anatema, dice la Reina Valera. Que sea maldito. Significa. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Por revelación, o sea, descubrimiento, me saco el velo. Antes estaba en secreto, ahora el Señor me sacó el velo, un revelamiento, pero no por humanos, por Jesucristo. Por eso lo aclara desde el comienzo en el versículo 1. Perfecto. Recibí, ustedes saben cómo me importaba cuando pertenecía a la iglesia judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Si nosotros recordamos a Pablo, ¿Pablo quién era? Un joven fariseo, judío. Fariseos eran estudiosos que vivían bajo la ley. Él, cuando se enteró de todo este movimiento, los perseguía, pero los perseguía eufóricamente, los perseguía con ganas de que se murieran, realmente. Y ¿saben qué? Era el mejor, dice más adelante. Yo era el mejor. ¿Por qué? Porque dentro de su grupo de fariseos, era el joven más prometedor que tenían los fariseos en ese momento. O sea, yo más que nadie sé de la ley y de cómo se maneja la ley. Pero la salvación que el Señor ofrece hoy es por fe. Quedan libres de la ley. Dice el 15, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia. Acá me encanta porque dice, antes que yo naciera. O sea, no es que en el camino a Damasco, así se convirtió Pablo, ¿no? En el camino de Damasco, él iba persiguiendo la iglesia, el Señor mismo se le presentó con una luz que lo dejó ciego. Pero ahí no lo llamó. ¿Saben cuándo lo llamó? Cuando nació. Cuando su madre lo engendró. El Señor lo llama desde antes, desde mucho antes de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces el Señor lo llamó desde antes. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano.
Y acá, Gálatas ofrece una mención histórica que no se habla en Hechos y que sabemos de lo que pasó después que se convirtió, porque en Hechos dice que, se convirtió después de 3 años, pero ¿qué pasó en esos 3 años? Bueno, acá lo dice. Entonces, cuando sucedía esto, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de lo que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego de 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Entonces, esto pasó en Damasco. ¿Qué hizo en ese periodo de tiempo? Buscó al Señor. No buscó ninguna instrucción humana. Buscó al Señor. Y su llamado lo tuvo del Señor. Entonces él estaba como en Damasco. Se vino como en Arabia, que está como por acá. Por 3 años. Instruido no por hombres, sino por el Señor. Ese Señor que lo llamó en el camino a Damasco. Y después volvió a Damasco. Y ahí se encontró con Pedro. Pedro era uno de los apóstoles que era en ese momento líder de la iglesia junto con los otros apóstoles, ¿no? Entonces era una autoridad. Pedro, Jacobo, eran gente con autoridad en ese momento. Entonces, de 3 años fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en estos días fue Santiago, hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Solamente conocían de que este que nos perseguía, ahora el Señor lo llama y está del lado de la iglesia. Eso sabían. Lo que sí, se agradaban y glorificaban a Dios, los hermanos. Entonces vamos al capítulo número 2. Después de que estuvo en Damasco con Pedro, se fue más o menos por esta zona, y Tarso, inclusive Tarso, que es donde él nació, acá donde él nació. Ustedes van a leer en la Biblia que a veces dice Pablo de Tarso. Sí. Bien, vamos al capítulo número 2. A veces me olvidé de algo. No, hable todo. Bueno, acá vamos a ver los detalles del viaje en el capítulo número 2. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran conocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Entonces, ¿quiénes eran? Los apóstoles liderando en ese momento, Pedro, lo que ya dijimos, ¿no? Bueno, se reunió en privado con ellos. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Entonces, él y los hermanos, líderes de la iglesia, estaban de acuerdo en este sentido, ¿no? Están de acuerdo a que no era por obras, no era por cumplir una ley, no era por cumplir una ley, sino que era por
por fe. Muy bien. Muy bien, Yami. Era por fe. Se me voló este. Acá me olvidé de poner, pero yo había hecho, para que se acordaran, cuando repasaran el libro, que no era por razonamiento humano. No era por razonamiento humano. ¿Bien? Eso está claro. En el principio lo deja claro. O sea, no es por razonamiento humano. En el capítulo 2 también dice, esto que ustedes tenían una serie lista llamada ley, con muchas, pero muchas reglas, tampoco era necesario. Ay, se me huele todo. Sigamos con la lectura. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Porque todo el que predica una cosa diferente no es creyente. No cree en el Señor. No es cristiano. No compartimos el mismo mensaje. Es maldito. Que habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos en privado, para privarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Entonces, ante estas cosas que pasaban, que podían tener, no sé, los judíos podían decir, mira, yo la recibí antes al mensaje. Mira, Jesús vino de mi linaje, no sé, de todas las cosas. De todas formas, Pablo tenía el linaje hebreo, digamos. Entonces, podían decir muchas cosas, ¿no? Razonando humanamente, razonando en lo terrenal, no en lo espiritual. Pero el Pablo, ¿saben que tenían claro quién lo había llamado? ¿Para qué lo había llamado? Y el mensaje claro de parte del Señor. Entonces, teniendo claro eso, el creyente, teniendo claro eso, avanza. Y no se detiene. Y no tiene miedo. Y no se achica. Entonces, tengo que volver de nuevo, se me vuela, pero... Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su grande fama de líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles tal como les había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Entonces, estamos todos de acuerdo. Los líderes, tanto los líderes como Pablo, estuvieron de acuerdo en esto de no cumplir más las reglas de la ley. Vamos a pasar al 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía es desde donde escribió la carta a Pablo, desde este ladito de Tarso, damos la vueltita. Entonces, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. ¿Qué pasó acá? Hubo un problema entre ellos, porque Pedro primero, él mismo había entendido el mensaje. Recuerden que Pedro fue el primero que predicó al centurión. ¿Se acuerdan?
y se admiró de que los gentiles también recibieran el Espíritu Santo y que no hayan sido circuncidados. Entonces, Pedro mismo había visto eso. Incluso Pedro estaba de acuerdo. Pero ¿qué pasó acá? Comía con los gentiles comúnmente. Una de las reglas de los judíos es esta: no comer con los gentiles. ¿Por qué? Porque consideraban que los gentiles no tenían las leyes y entonces eran pecadores. Entonces, no comían con ellos, no se juntaban con ellos. Compartir una comida era como una hermandad o estar de acuerdo, entonces no compartían. Con esto eran hermanos que habían creído, tenían fe en el Señor y era suficiente. Tenían la promesa de ellos, incluso nosotros. Tenemos la promesa, ¿no? Tenemos la promesa que el Señor murió por nosotros y que el Señor vuelve a buscarnos. Pedro al principio comía con ellos normalmente. Cuando vinieron otros hermanos de Jerusalén, al estar presionado con esto de qué van a decir o que los otros capaz que no compartían tanto con los gentiles, no estaban familiarizados con esto de compartir con los gentiles, Pedro dejó de comer con los gentiles. ¿Qué pasó con esto? Trajo confusión, porque era el líder de la iglesia. Entonces, entraron en confusión. A ver, ¿cómo era esto? ¿Había que cumplir la ley o no había que cumplir la ley? Y volvimos de nuevo al debate. Entonces, lo enfrentó cara a cara. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste de lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir tradiciones judías? O sea, vos mismo lo dejaste. ¿Por qué ahora intentas hacer que los otros la cumplan? Él no intentaba que los otros la cumplan, pero le fue más fácil acceder a esta presión. No se jugó por lo que realmente creían y por lo que realmente decía el mensaje del Señor. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie. El Señor murió por nosotros, rompiendo esa ley, deshaciendo, aboliendo esa ley para que nosotros fuéramos libres. Y ya vamos a estudiar qué significa ante la ley y ahora estar en Cristo. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios. Vamos a dar un ejemplo, dijo. Supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso eso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Si el Señor nos está diciendo que lo dejemos, lo dejamos y ahora somos pecadores, el Señor nos hizo pecar. O sea, de ninguna manera. Por supuesto que no, dice. Más bien, soy pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Cristo. Ahora no vivo para cumplir la ley, vivo para Cristo. Y vamos a ver ya la diferencia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si el cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Era ilógico seguir la ley.
Si vos, que estabas ya en esta iglesia, seguías con la ley, era ilógico. Porque estábamos todos creyendo que Jesús murió y resucitó por nosotros para salvarnos. Era ilógico pensar que teníamos que cumplir la ley. Bueno, vamos en el capítulo 3. Y acá les dice, ¡ay, Gálatas tontos! En la Reina Valera dice insensatos, que tiene que ver no con una falta de inteligencia. ¿Escuchan bien esta mesa? No es una falta de inteligencia, sino de obediencia. Sí, sí, sin ceso. Pero no significaba que eran, burros intelectualmente, ¿no? Sino que estaban desobedientes. Eran desobedientes. ¿Bien? Entonces dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo lo recibimos, ¿no? Cuando le decimos al Señor que a Jesús que entre en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos como un regalo. Y podíamos ser los más desastrosos como eran los corintios. Pero ¿qué pasaba? Es un regalo del Señor. Y el Señor nos ama igual, y el Señor nos regala. Entonces, esta pregunta es un poco retórica, pero después la contesta, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Se acuerdan que otras cartas dice, bueno, son tontos, pero ponen bien la mesa? Les dice algo lindo. Bueno, acá tenían la necesidad de ser claro, firme, conciso en lo que quería expresar para que esto no se propagara más. Y que el que estaba dudando y el que estaba pensando se pusiera firme, porque esto no era del Señor. Y el que quería seguir desobedeciendo, que desobedeciera por su propia cuenta, pero esto no viene del Señor. ¿Bien? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Imagínense que compartían la iglesia judíos y gentiles. Ningún gentil podría haber recibido nada si era por obedecer la ley. No había forma. Entonces, vamos a ver a lo largo de este libro los esfuerzos constantes de Pablo queriendo entrarles en la cabeza el mensaje del Señor. Entonces, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta nueva noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, esto es Génesis 12:3, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, así que todos los que ponen su fe en Cristo participen de la misma bendición de que recibió Abraham por causa de la fe. ¿Abraham tenía ley? Y no. Todavía no existía. ¿Tenía el Espíritu Santo? Todavía no existía en nosotros. ¿Y cómo puede haber sido justo él? Porque tuvo fe. Era por fe. Desde un comienzo, siempre fue por fe. Del principio de nuestra historia, le quiere decir Pablo, siempre fue por fe. Y siempre estuvo en planes todos, porque dice todas las naciones, no dice
todo Israel, porque tampoco existía Israel. Porque a partir de él y la descendencia de él se formó una nación. Entonces, era por fe desde el comienzo, no había chance, chicos. Por donde lo miren, si analizamos la historia, es por fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Y quién podía obedecer todo lo de la ley? Y nadie. Excepto uno. ¿Quién fue? Jesús. Antes de él no había existido alguien que hubiera terminado con la ley exacta y no hubiera tenido pecado. Entonces, nadie. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de fe que el justo tiene vida. Como dice la Reina Valera, que ya lo conocemos, el justo, bueno, más o menos. No, me quedó esto de que durante la ley el Espíritu Santo solamente estaba sobre ciertas personas que el Señor elegía. O sea, no es que no existía, sino sí siempre existió. Nada más No que, en nosotros. Claro, no dentro, en nosotros. Pero sí Sobre, estaba... incluso en el Antiguo Testamento vemos que los profetas hablaban de parte del Señor, porque también estaba sobre. Cuando el Señor vino, murió por nosotros, y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, ¿el Espíritu Santo dónde está? Adentro. Gracias, Carlita. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de esa maldición dictada en la ley, porque fue colgado en la cruz, cargó sobre la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Era una deshonra colgar, o sea, que te maten de esa forma, crucificado. El Señor se hizo maldito a causa de nosotros, habiendo cumplido toda la ley, no habiendo tenido pecado. Y el Señor lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Mediante Cristo, Jesús, Dios, bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido, a todos, judíos y gentiles. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo. Y acá empiezan los ejemplos. ¿Se acuerdan que yo les conté en varias oportunidades de esta clase que se esfuerza por que les entre este mensaje? Y acá nombra y hace varios ejemplos de su vida cotidiana como buen instructor y buen maestro. Entonces, él pone ejemplo para que, a ver, si no lo entienden ahora con palabras como se lo estoy diciendo, ahora lo pueden entender, para que lo puedan captar mejor. El siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco, en este caso, Dios ha dado las promesas de Abraham y a su hijo. Vamos de nuevo. Dios ha dado las promesas de Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos. Lo dice la misma Biblia. Como significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere ¿a quién? A Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero ellos, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa.
Y ya vamos a ver y vamos a estudiarlo todo junto. Entonces, es la pregunta crucial de cuando leemos este capítulo para poder entender. La pregunta del millón. ¿Para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Esa ley funciona hasta que venga ¿quién? El Hijo prometido. Y vamos a ver cómo funciona. Por medio de ángeles, Dios entregó la ley a Moisés, quien hizo de mediador ante Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Entonces, yo me olvidé del espejito, pero funciona como si fuera un espejito, ¿no? Como un espejito. La ley funcionó así, como un reflejo, dice la Reina Valera, me parece, en ese versículo. Como un reflejo. Entonces, yo me miré el espejito y me encontré fallas. Yo me miré el espejito y me declaré culpable. Porque no lo puedo hacer, porque no puedo cumplir todo. Entonces fue el reflejo. La ley fue esto, un reflejo. ¿Me das un rulito de la cartera? Tengo una cinta de la cámara. Entonces, fue un reflejo. Yo con el espejo noto que sí, soy culpable. Tengo este defecto, este otro defecto. Soy culpable. ¿Y solamente me dio el espejo para que decirme el Señor que soy culpable? No, saben que necesitamos el reflejo y darnos cuenta que somos culpables para reconocer que necesito un Salvador. Entonces yo me miro al espejo y digo, ¡fua! ¡Qué imperfecta que soy! Me falta esto, no llego con esto. Fue un reflejo la ley. Y vamos a ver que dice otros ejemplos, pero fue un reflejo, como un espejo, como una lupa. Entonces, fue un reflejo. Soy imperfecto. Y como soy pecadora, porque me miro al espejo y no puedo cumplir tu ley, Señor, necesito un Salvador. ¿Se entiende? ¿Para qué existió la ley? Bueno, lo vamos a seguir explicando porque Pablo considera que necesitan más explicación. Uy, me fui a Corintios. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo, como el reflejo. Yo me miro en el reflejo y digo, solamente Jesucristo puede salvar este desastre. Porque es por fe. No es por lo que yo pueda hacer, porque con lo que yo pueda hacer no me alcanza, no me va a salir, no me sale. Yo necesito a Dios, yo necesito a Jesús en mi corazón. Necesito este Salvador. Sigue diciendo ejemplos. Antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Acá lo nombra de otra forma, ya no es un reflejo, sino
como una vigilancia. Miren qué lindo me salió el vigilante. Un vigilante. La ley me vigila. Era como un vigilante. ¿Qué decía el vigilante? Un desastre lo abrí. Porque no puedo. Porque no puede. Entonces dice, antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. Y acá lo nombra diferente. Fue nuestra tutora. Hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Y ahora ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Y acá la ley funcionaba como una seña muy estricta. Esta tutora, ¿saben lo que es un tutor? Las plantitas, sí, muy bien. Las plantitas por sí solas, las plantitas que son como arbustitos, necesitan como un palito que enderezara su caminito, porque por sí sola la plantita hace así. Yo tengo una al frente que si no le pongo un palito, se me va a torcer del todo. Y una vez que está todo retorcido, no hay forma. Necesitamos un tutor. Entonces, ¿qué pasó con esto? Lo ejemplifica acá. La ley funcionaba así, como un espejo, como un vigilante y como una tutora que quería que estuviera recta. Sabía que no podía, pero me mantuvo cumpliendo esas exigencias, aunque no podía, aunque me daba cuenta que yo no podía, y todo eso para darme cuenta que yo necesitaba un Salvador, que sola no podía. Y ese Salvador vino, y yo lo recibo por fe. ¿Quieren decir algo? Vamos al capítulo 4. Acá lo ejemplifica de otra forma. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son verdaderos dueños de todas las cosas de posesiones. ¿Qué pasaba en el sistema romano? El tema eran como estos niños que se quedaban sin papá, pero sí tenían bienes y demás. El esclavo, que sería o sirvientes, que serían mayordomos o administradores, estos niños quedaban a cargo de esta gente, de los sirvientes, por decirlo así. Entonces, este niño crecía como uno más de los esclavos hasta que cumplía la mayoría de edad y se le daba la libertad de poseer todas las bendiciones que tenía esa herencia. Entonces, hace este ejemplo de nuevo. Parecían estos instructores. Y estos instructores eran estrictos porque necesitaban que ellos, cuando llegara a la mayoría de edad, no se desbordaran con todo lo que tenían. Y al ser niños, también no podían administrar todo lo que tenían. Entonces, funcionaba de esa forma y Pablo también los hizo entender de esa forma. También de esa manera. ¿Bien? Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que Él viniera. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a ley. Dios envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces, acá habla también de la adopción del Señor. Es para que entiendan que no era por nuestros esfuerzos, que no era porque
que el Señor era malo, que dio la ley y no servía de nada porque después se contradijo cuando se la dio y después se contradijo cuando el Señor vino. No, funcionó de esta forma. Y el Padre sabe lo que necesitamos. Así que funcionó de esta forma, para bien de nosotros. Pero ahora les costaba entender que eran libres. Se querían de nuevo mirar al espejo para fijarse. No podían entender que era libre, porque se dejaban guiar por otras voces que no era el Señor. Bueno, antes de conocer ustedes, los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Lo vuelve a decir de nuevo y lo afirma de nuevo. Estamos en el 4. En el 4 vamos a ver qué hay. Primero habla de la custodia, ¿no? de estos mayordomos, vamos a ponerle. Y después habla de Abraham. Otra vez a la historia. Otra vez para que pudieran entender. ¿Qué pasó con Abraham? El Señor le prometió que de él saldría una gran nación. ¿Qué le pasó a Sara? Ya estoy vieja. Ya no voy a tener. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó de esta promesa? ¿Qué hizo? Por esfuerzos humanos. Por esfuerzos humanos decidió que para cumplir la promesa que el Señor le había prometido que de ellos iban a hacer un hijo y que de esa descendencia iban a ser una gran nación y esa nación iba a ser bendecida. Sara y Abraham ya eran grandes de edad, entonces Sara dijo, estoy grande, como la Sabri. Estoy grande. Estoy grande para tener hijos. ¿Qué pasó? Dijo, acostate con mi sierva, Agar, y desde ese fruto que se forme la promesa. En vez de esperar en el Señor, ¿qué hizo? Por esfuerzos humanos, por esfuerzos totalmente humanos, tuvo un hijo. Sí, Carlito. Sí, lo que pasa es que la tradición decía que si Sara lo recibía, pasaba a ser como hijo propio. Tomaron esa vía que a ella le pareció que podía coincidir con la idea de Dios. Coincidir con la idea de la promesa. Pero, sí. No. De todas formas, no, pero... Tampoco es la tradición del pueblo del Señor, sino las tradiciones de los lugares donde ellos estaban. Mira vos. Entonces, yo sabía de esa tradición, pero no sabía que si era tradición de ellos o cosas. Adoptó. Ahora lo vamos a decir por el micrófono, así sale bien. Adoptó esta tradición decía que si la sierva tenía el hijito y ella lo recibía, era de ella. Así. Pero ¿saben qué? Ni siquiera era tradición de ellos. Se podía haber asemejado a la promesa. ¿Pero qué pasó? No era. Porque no era voluntad de Dios. Porque nuestros esfuerzos humanos no sirven para nada. Porque la ley, las reglas que nosotros podemos cumplir no sirven para nada. Nuestros esfuerzos no sirven para nada. Entonces acá tuvo, ¿a quién? Ismael. Y después, Isaac. Ismael, así no se confunde. Bien. Y el Señor después, de todas formas, cumplió la promesa. Aún en la desobediencia de Sara,
la forma de pensar humanamente de Sara, el Señor cumplió la promesa y le dio el hijo de la promesa. Y de esta descendencia nació la nación bendita. ¿Hubo consecuencias de eso? Y sí, hubo consecuencias. Fueron enemigos toda su vida. Hasta el día de hoy son enemigos y hay guerra entre ellos. Porque de estos dos hijitos se formaron las naciones, 2 naciones. Entonces, hasta el día de hoy hay problemas. ¿Hubo consecuencias por cosas humanas nuestras? Sí hubo consecuencias. Pero el Señor no quería esfuerzos humanos. Este es otro ejemplo que Pablo dijo. A ver, desde el principio, el Señor no quería que nos esforzáramos por nosotros mismos. El Señor promete, lo que el Señor promete cumple. No hace falta que nosotros le ayudemos. No, es por fe. Yo no necesito que el Señor me ayude a limpiar mis pecados, porque Él me limpia los pecados cuando yo tengo fe en Él que me limpia los pecados. Yo tengo fe en Él que me limpia los pecados. Tengo fe en Él que el Señor me salvó, que resucitó, que vino por mí, resucitó y que el Señor viene a buscarme. Y es por fe, no por mi esfuerzo. Es por fe. No necesito nada. Solamente necesito el Señor. Vamos con el 5. Sí. Muy bien, porque el otro tiene 4 capítulos. No tengo el Pablo. El Pablo me dice, ya terminé de hablar. Me hace así. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Asegúrense. ¿Por qué no se estaban asegurando de vivir libres como el Señor quería? Como el Señor se lo había regalado. El Señor les había regalado ser libres y ellos estaban preocupados por si se circuncidaban, por si comían algo, por si no decían esto, porque si hacían lo otro. El Señor te hizo libre. El Señor no necesitó de nada de lo que vos hicieras, lo hizo solo por vos y para regalártelo a vos. A veces nos cuesta entender porque nada es gratis en la vida, ¿no? Pero el Señor lo hizo gratis. Entonces por ahí los seres humanos nos cuesta entender esto del gratis por completo. Porque incluso las páginas, todas las que dicen gratis es mentira. Es toda mentira, chicas. Siempre tienen algo, ya sea lucro de plata, ya sea en favor de algo, ya sea lo que sea, nada es gratis, nada. Ya sea que viven de la publi, ya sea de lo que sea. Entonces nos cuesta entender esto de que es gratis, que no tenemos que hacer nada, que el Señor lo hizo todo, que no es porque yo cumpla reglas y porque sea bueno, es porque el Señor me salvó, hizo todo por mí, porque es por fe. Espero que les haya entrenado a ustedes también, porque los Gálatas no sé. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Reiteramos. Lo repito, si pretenden lograr el favor mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley. Si van a hacer la circuncisión, vamos a hacer todas las ordenanzas de la ley. ¿Y saben qué? No van a poder. Pues si ustedes pretenden hacerse justo ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperemos con anhelo recibir por fe la justicia de Dios que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, y acá remárquenlo, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Solamente la fe, que se expresa por medio del amor. Solamente.
Amados hermanos, dice el 11, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Porque de eso también lo acusaban. Ah, sí, Pablo también lo dice. Pero a ver, ¿por qué me están persiguiendo si les digo lo que ellos quieren escuchar? O sea, no tenían fundamento, pero aún así, ¿saben que la gente le creía y aún así a veces nosotros nos creemos cosas, ¿no? No tiene fundamento. Si lo pensamos 2 segundos, nos damos cuenta que no tiene fundamento. Pero antes de pensarlo y razonarlo, lo tenemos que sentir en el Espíritu, ¿no? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos advierte. Entonces, no tenían fundamento. Imagínense que si yo predico lo que ya vengo predicando cuando era fariseo, o sea, de nada me sirve, me están persiguiendo el cohete. O sea, 50.000 latigazos ya me dieron y ¿para qué? O sea, si predico lo mismo que todo el cosa. O sea, no hay forma. Esta gente, de los falsos maestros, que lo nombran varias veces, pretenden convencer a la gente de algo que no era verdad y que no se podía sostener por sí solo, porque no había forma. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, somos libres, como decían los corintios. Somos libres. Ya fue. No. Usemos esa libertad por amor. Usemos esa libertad que Cristo me dio. Yo soy del Señor. Entonces, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Yo no uso la libertad mía para volcarme en cosas desenfrenadas y con placeres desenfrenados, porque soy libre. Sino, la libertad del Señor es para servir unos a otros. ¿Y por qué servimos unos a otros ahora que somos libres? Porque nos amamos. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor, decía la ley, y ama a tu prójimo. Y cuando yo amo al Señor, ¿qué pasa? Cuando quiero agradar al Señor, me salen las cosas para el Señor. Cuando yo lo quiero agradar. En esa libertad que tengo, decido amar al Señor y me salen todo lo que el Señor me está pidiendo, porque amo al Señor y porque amo a mis hermanos. Yo cumpliendo eso, queriendo agradarle al Señor con eso, ya está. No hace falta circuncidarme y todas esas cosas. Vamos al el 5. El 5 tiene, más adelante, que ya lo hemos visto en muchas oportunidades, una serie de listas ¿Cómo? Sí, estamos en el 5. Sí, estamos en el 5. Pero iba a pasar el 6, pero me olvidé esta partecita. ¿Qué tiene esta parte? La parte más conocida de este capítulo los resultados son más claros. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, todas estas características cuando seguimos nuestra propia naturaleza. Pero cuando seguimos al Señor, tenemos frutos. En cambio, toda clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra de esas cosas. Entonces,
¿Cuál es esa versión? Dije el Carlito. Entonces, de esta naturaleza ya no tengo más. Tengo de esta naturaleza, la naturaleza del Señor, que tiene frutos del Señor. Para que se acuerden, que eran los frutos de esa listita. Bueno, tenemos frutos del Señor. Y dice bien claro que todos los que tienen estas características, ¿qué dice? Salta a la vista, pero ¿qué dice? ¿No heredan qué? No heredará el reino de Dios. O sea, no se va con el Señor, es claro. Fuera, dijo Milei. Está claro. El que cumple con esta exigencia, el que cumple con esta naturaleza, no tiene lugar en el reino de Dios. ¿Es claro? Entonces busquemos en esa lista y nos examinemos. ¿No? Busquemos esa lista que es larga, es más larga. Busquemos. A ver, ¿en qué puedo mejorar? Porque yo quiero pertenecer al reino del Señor. Y a veces somos pecadores y nos va a salir cosas y otras no nos va a salir cosas, pero nosotros tenemos que tener este corazón de agradar al Señor. Entonces, Señor, perdóname porque esto no me sale, pero yo quiero hacerlo. Y me duele cuando no me sale, porque yo quiero agradarte. Me duele en el corazón ese dolor que lleva el arrepentimiento, porque quiero agradarte. De esa forma tenemos que pensar el creyente. Capítulo número 6. Básicamente el capítulo 6 dice exigencias y algo muy importante de cosas prácticas en realidad. Pero otra cosa muy importante de que nos fijemos. ¿Qué es lo que resalté del capítulo 6? Habla el capítulo 6 de cosas prácticas que tienen que hacer y de que miren bien. Porque estas personas no tienen intenciones buenas. Estas personas que ustedes están escuchando y que les gusta escuchar, no tienen intenciones buenas. Tienen intenciones de ser los mejores. Intenciones de tener tal o cual distinción. Estos no los hacen gratis. No lo hacen sabiendo que después te dan 50 latigazos. No, tienen otras intenciones. Saben que la mayoría de la ley judía, las leyes que ellos tenían en realidad, ellos debatían mucho. Entonces, no se refería simplemente a lo que decían, no leían tanto las escrituras como de debatir. Entonces, eran más exigencias humanas o pensamientos humanas que eran más, lo agarraban más confiables que la misma Torá, digamos. O sea, tenían esto de haberlo estudiado, ¿no? Pero hablaban tanto y debatían tanto con estos temas que incluso ni siquiera decía eso, digamos, decía algo que pensó el Rubén y lo adoptaban como para ellos. Imagínense, mi vida. Entonces, esto pasaba. Y estos no eran simplemente gente que no tenían nada, ¿no? Que lo hacían gratis solamente. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera luchan a favor de la circuncisión. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen con tal ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir que todos
y decir a todos que ustedes son sus discípulos. O sea, tenían otras intenciones. Fíjense que estos no son inocentes. Entonces, vamos a cerrar el libro de Gálatas diciendo, Señor, es por fe. Es por fe tu salvación y yo recibo tu fe por salvación y no me dejo engañar por nadie. Y alguien que me quiera venir a decir otra cosa, sepamos que es maldito. Oremos por esa persona y no le escuchemos. ¿Sí? Pablo se cansó de darle ejemplo en esta carta. Siempre, ustedes vieron que lo que es Corintios tenía muchos problemas, muchos temitas, ¿no? Pero Gálatas se basa en un simple tema, pero se esfuerza con todo lo que tenía a su disposición, guiado por el Señor mismo, para que entendieran esto. Así que nosotros lo debemos entender. ¿Bien? Pasamos a Filipenses. Bueno, empecemos con Filipenses. Uy, me quedó mal. Va. No, me quedó mal. Ah. Bueno, ¿qué pasa acá? Filipenses. Filipo está acá. Y lo escribió de Roma, que está por aquí. Más para allá. Bueno, se me acabó el mapa, pero estaba allá. Roma. Lo escribió en Roma. Acá es como una división, hace el Pablo acá. Hace una división el Pablo acá. El Pablo mío. Y me dijo, deciles. Bueno, les digo, hace una división acá. Todas las cartas que están antes, Pablo estaba libre. Y esta carta en particular, vamos a ver que Pablo, encima ahí no era Filipenses, como lo había puesto. Vamos a ver que Pablo está acá preso. Cambia la historia. Entonces, vamos a poner acá. Sabía que me había quedado mal por algo. Ahí está. Filipenses. ¿Está bien? Bien. Filipenses. ¿Buscaron todos Filipenses? Bueno, ¿qué cambia acá? Algo muy importante. Vamos a ponerlo así, porque no hice el dibujito. Estaba preso. Estaba preso. Esta carta se escribió en el 61. Después de Cristo. Puse 10.000 puntos. Ay, no se quiere poner Filipenses. Ahí está. Filipenses. A ver. La iglesia estaba formada por en la mayor parte gentiles. Vamos a ver en Hechos que se reunían como en una casa, es decir, como que no había sinagoga. Entonces, ¿saben la exigencia de poner una sinagoga? Yo me enteré hace poquito. La exigencia de poner una sinagoga era que pudieran tener 10 hombres de familia, o sea, de 10 hombres que tuvieran patriarcas, digamos, o sea, con familia. Entonces, como no había 10 hombres judíos para cumplir con la exigencia de poner una sinagoga acá, no
no había. Entonces había judíos, pero era en la mayoría de la iglesia estaba conformada por gentiles. Otra característica muy importante que eran muy patriotas. Saben que era como una comunidad de soldados retirados. Entonces eran muy patriotas, como que su patria era lo mejor, como un buen soldado. Era como una comunidad de soldados que estaban retirados, entonces tenían esa particularidad. Ellos, su bandera estaba por el frente de todo, la patria estaba por frente de todo. Y vamos a ver lo que le pasa cuando el Señor los llama a los filipenses. Y estos están divididos en 4 capítulos. 4 capitulitos. El primer capítulo. Me tengo que meter pata. Saludos de Pablo, de Timoteo y los esclavos de Cristo Jesús. Perdón, saludos de Pablo y de Timoteo. Esclavos de Cristo Jesús. Ahora sí. ¿Con quién estaba esta vez? Con Timoteo. En varias oportunidades estaba con Timoteo. Timoteo no estaba preso, sí estaba acompañando. ¿Qué pasa con esta prisión? Era una prisión que tenía privilegios. Era una prisión que él podía tener visitas, que él podía que le dieran cosas, que él podía recibir gente, que él podía mandar cosas, o sea, mandar cartas, pobre. Tenía ese privilegio. ¿Dónde estaba preso? En la casa del César. Ahí estaba preso. En su cárcel privada, digamos. Que era el emperador, ¿no? Entonces, estaba con un poco de privilegios en esta oportunidad, pero estaba preso de todas formas, chicos. O sea, estaba preso, ¿no? Preso es estar preso. O sea, estaba preso. Bien, vamos con el primer capítulo. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracia a Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Cambia la carta acá, ¿no? Acá les dice cosas lindas. Bien. ¿Qué pasaba con los filipenses? Eran dignos de que Pablo les dijera cosas lindas. Si bien vamos a ver algunas que otras cositas, pero tenían un corazón muy generoso, tenían un corazón que había recibido la verdad y que se habían aferrado a esa verdad a pesar de las dificultades, ¿no? que tenían, de las dificultades, porque también los perseguían. O sea, en todas las ciudades, en todas las ciudades vamos a ver que hay persecución. Y la persecución era fatal en algunos lugares. Entonces vamos a ver que estos patriotas filipenses, ahora no levantaban la bandera de su patria, sino que levantaban la bandera de Jesús, de un mensaje nuevo. Para todos, incluso para todos los que oían, y la levantaban firmemente y con honor, como buenos patriotas. Ya estaban acostumbrados a ser patriotas, pero ahora se cambiaron en el mejor de los bandos. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, le doy gracias por la alegría. 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y en el entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura, intachable, hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Sigue con los halagos.
Además, mis amados hermanos, quien sepan todo lo que me ha sucedido en este lugar, he tenido... Uy, no veo nada, porque tengo el fibrón re fuerte ahí. Sí, léeme. Léeme esta partecita, sí, se me descansa la vista. Desde el 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa acá? Estaba preso. Acá dice firmemente, ¿no? Lo dice. De que sea por la causa que sea, ¿no? Más adelante también lo dice. Sea la causa que sea, se está hablando del mensaje del Señor. Sea la causa que sea, ya sea porque saben que estoy acá, porque todos los que están acá, ya sean los administradores del César, de los cocineros, los sirvientes, todos saben que estoy acá por la buena noticia. Y eso habría animado a otros creyentes. A seguir hablando. Habría animado a otros, me olvidé de hacer el dibujito, habría animado a otros creyentes a seguir hablando. O sea, hay algunos que se habrían achicado capaz. No lo dice, pero dice que algunos sí se animaron a hablar y hablaron con más valentía del Señor. O sea, estoy preso, pero sea por lo que sea por lo que los judaizantes, ¿no? Estos falsos maestros me acusan y digan, sea ahí se está hablando del mensaje que yo hablo. Aunque ellos me estén acusando, ahí se habla del mensaje que estoy hablando. Y si los hermanos que están afuera de la cárcel, en vez de tener miedo, ahí se está hablando con valentía gracias al poder del Espíritu Santo. O sea, fuera a donde fuere, estoy preso ahora. Pero se alegraba en el Señor de que aún preso corría la palabra del Señor. Sea por lo que fuera como te informaran, la voz que te informara, se estaba propagando el Evangelio. Y eso es gracias al Señor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rebelión, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. No tienen intenciones puras, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero aún así se predicaba del Señor. Entonces, vamos a ver que en ese capítulo dice, tengo dos posibilidades. En ese capítulo dice, yo tengo esperanza de salir. Él tenía esperanza de salir. Tenía esperanza. De hecho, vamos a ver que sí salió. Pero tenía esperanza. Ya sea de salir o de morir. Pero las dos eran una esperanza para él. Es un versículo muy conocido. Entonces, la esperanza la tenía, ya sea de salir en libertad y seguir predicando el Señor, o sea, de salir, vivir para Cristo,
o morir para Cristo, que era para él ganancia. Entonces, estaba animado, estaba encadenado, estaba en prisión, porque ya estaba en Roma. Pero ¿saben qué? El evangelio se sigue propagando, ya sea por la voz que sea, pero el evangelio se sigue propagando. Y tengo dos esperanzas. Él dice que tenía la esperanza de salir firmemente, ¿no? Pero aún así no saliera, morir para él era ganancia, porque sí iba con el Señor. Iba a abrazar al Señor. Incluso al último dice, para mí morir es una ganancia porque me voy con vos, Señor, pero quiero seguir predicando y que esto se propague por más lugares y serte útil aquí en la tierra, ¿no? Lo dice en otras palabras. Pero para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún es mejor, dice esta versión. Y dice, es ganancia en la Reina Valera. Acá les dice algo. Me hace otro. Acá está. Me voy a tener que hacer otro rulito. Gracias, David. Acá dice algo muy importante. A ver si era acá. Bueno, acá también dice algo muy importante, pero acá también pone la bandera. ¿Qué dice? Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, seguimos siendo, o somos ahora ciudadanos del cielo. Lo va a decir en otra oportunidad también, porque formaba parte de ellos la bandera, ¿no? Formaba parte de ese sentirse patriota. Entonces decía firmemente, somos ciudadanos del cielo. Vamos con el capítulo número 2. Se me va a Filipenses para allá. Ahí está. Bueno, en el capítulo número 2, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Son todas actitudes de Cristo. Entonces, en el capítulo número 2, presenta las actitudes, ¿no?, que tiene que tener este ciudadano, este nuevo ciudadano. Y hay algo muy importante en el capítulo 2 que lo resume como si fuera un poemita. Como lo resume como un poemita. Hace un poemita, y este sí leí lo de así lo voy pegando las imágenes. Dale. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, entonces, el poema se resume en esto. Era Dios, se humilló, ¿no? Vino a la tierra, se hizo siervo.
murió en la cruz, pero resucitó y fue glorificado. Como nombre sobre todo nombre. El nombre más importante. Esto resume el poema. Esto hace referencia a Isaías 45. Ay, me olvidé poner acá. Isaías 45. Si usted lo lee, este poema hace referencia a esto. Sigamos con el... Gracias, Debbie. Con el 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Estos perros, saben que en la antigüedad los perros no eran mascotas, eran animales que estaban en la calle, digamos. Estaban en la calle y vivían de la basura, de las cosas. Entonces ahí sigue diciendo que se deshagan, ¿no?, de la basura, que no coman de esa basura. Y basura tiene que ver con estiércol, o sea, no coman esa caca, ¿no? De esa forma dice, ojo, tengan cuidado con esos perros. Sigue diciendo de que él es un ejemplo. Él se pone como ejemplo en esta parte porque era fariseo. Él cumplía con todas las exigencias y aseguraba de que eso valía la pena, pero se dio cuenta que con Cristo no valía la pena, que Cristo valía la pena, en vez de todas esas exigencias. Entonces se nombra como si fuera un súper ejemplo, ¿no? Estaba en el primer puesto, pero eso lo consideraba ahora basura, o sea, estiércol. Ahora lo consideraba en desprecio a causa de Cristo. Dice el 20, nosotros en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesús y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, otra vez la banderita. Somos ciudadanos del cielo. No somos de esta tierra, no somos lo que llamamos patria de esta tierra, somos del cielo. Y vamos al capítulo... tengo tiempito. Quiero mencionar que Filipenses está en Hechos 16, para los que lo quieren leer. ¿Se acuerdan de la historia de que esto entre paréntesis, así, porque me sobra, no lo dije antes porque pensé que no me llegaba, pero ¿se acuerdan de la historia de que la muchacha divina decía que estos eran hijos, venían en el nombre del Señor? ¿Se acuerdan? En Hechos, que Pablo la reprendió y le dijo, ¿te vas? Y decía una mentira, esta muchacha no decía la verdad, pero ¿qué pasa? No venía de parte del Espíritu del Señor, venía de un espíritu de adivinación. Entonces Pablo dice, te vas fuera. Y se fue fuera el espíritu. Ahí tuvieron un problemón porque los dueños de esa muchacha, los dueños del negocio de esa muchacha, hicieron que persiguieran a Pablo, lo apedrearan y lo latigaran y los pusieran presos. Y de ahí la canción, y si Pablo y Silas, porque estaba con Silas. Entonces estaban, es la historia esa. De acá estaban los filipenses, para que se ubiquen más o menos. Entonces estaban presos y el Señor, ellos alababan al Señor y el Señor rompió las cadenas que los ataban y
incluso se convirtió el carcelero. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la historia. De ahí comienzan los filipenses. De ahí se predicó. Esa historia tiene que ver con ellos en ese momento donde Pablo predicaba en esa ciudad. Bien, vamos habla también en este capítulo y lo nombra muchas veces, de la carrera. Primero hace referencia a estar firmes, ¿no? Firmes siempre hacía referencia a un soldado. Ellos lo sabían bien, ¿no? Esta comunidad lo sabía bien, a un soldado. También hace referencia a la carrera que venimos corriendo y la ganamos con el Señor. Hace referencia a una atleta, siempre hace referencia, en varias oportunidades hace referencia a una atleta que corre la carrera del Señor. Vamos al 4, que es el último capítulo de Filipenses. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¿Cómo recibió el informe? ¿No? ¿Cómo recibió el informe de los filipenses, Pablo? A través de Epafrodito. Este hombre viajó de Filipo hasta Roma para llevarles, por eso les agrada, ¿no? Les dice continuamente de este agrado de su colaboración, porque este hombre viaja desde Filipo hasta Roma para darle una colaboración monetaria a Pablo por lo que estaba sufriendo. Ellos también estaban perseguidos, pero ellos, un corazón sincero, un corazón que amaba a Dios, un corazón que amaba a los hermanos, un corazón que servía a los hermanos, como son los frutos, ¿no? Entonces daban esta generosidad de llevarle plata a Pablo. Si vamos a ver que es la única carta que dice que alguna iglesia fue a llevarle algo, o generalmente Pablo, generalmente no, siempre, nunca pedía plata. Siempre él trabajaba. En este caso estaba preso, tampoco le pidió nada. Estos hermanos fueron y colaboraron con este hermano. Incluso él se pone de ejemplo en muchas oportunidades. A él pone de ejemplo a Timoteo, que estaba con él, y pone de ejemplo a este hermano, que también era un hermano que colaboraba en la iglesia y que era muy útil para la iglesia de Filipos. Entonces, este hermano viajó desde acá hasta Roma, incluso en el periodo en que viajó, se enfermó, tuvo una enfermedad muy grave que casi se muere. El Señor da gracia, ahora va a dar gracia al Señor y da gracia casi en toda la carta, que no leímos partes de que el Señor no lo haya llevado porque le hubiera causado una gran tristeza, ya que este hermano viajó por amabilidad, ¿no?, ayudarlo. Incluso se dice que tenía que tenía el mandato de quedarse, pero vamos a ver ahora que Pablo lo envía de nuevo hasta Filipo porque les va a ser de utilidad. Incluso se me hace que los hermanos extrañarían a este hombre, a este hermano que se fue, porque era de mucha utilidad en la iglesia. Entonces, ahora les ruego a Evodía y a Sindique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ay, gracias. ¿Qué pasaron con estas mujeres? Se habían enojado. Ahí están enojadas. Se habían enojado. ¿Por qué? Supongo que por algún motivo personal, pero afectaba de alguna manera la división en la iglesia. Eran mujeres destacables, eran mujeres, según los estudios, confiables, eran unas mujeres que trabajaban para el Señor, amaban al Señor, pero en esta oportunidad se habían dividido. Y esto ocasionaba capaz en algún tipo de roces o cosas entre ellos, ya sea personal o no, pero sí estaba. Entonces, para que no se formara este tipo de divisiones en la iglesia, él les manda: chicas,
arreglen las cosas. Bien. Me persigue Efesios. Ahí está. Arreglen su desacuerdo. Le pido y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este Clemente es lo único que se sabe. Estén siempre llenos de alegría. Él estaba preso, recuerden. Estén siempre llenos de alegría. Dice el 6, no se preocupen por nada, en cambio oren todo el tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ellos habían mandado su incentivo, ¿no? Su incentivo, su ofrenda de amor, ¿no? Ellos podrían haber tenido o no mucho, la colaboración fue buena y generosa, pero alégrense por todo. Y si necesitan algo, el Señor nos los da. Siempre dice que Pablo aprendió a hacer dos cosas, porque él dice más adelante, no sufría necesidad, ni siquiera por tener mucho o por tener poco. Él estaba contento porque había sabido, el Señor lo capacitó para vivir con riquezas y sin nada. Entonces para él no era problema la plata. Estos hermanos habían generosamente dado, pero para él no era problema la plata porque el Señor lo había capacitado. Experimenten, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras que vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, y todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y yo puse toda esta lista y puse igual a Dios. Todo lo que es verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es admirable, en todo lo que es bello. Se resume a algo, a Dios. No le voy a hacer el dibujito porque ya me fue tarde. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esta paz que habla, y habla más atrás, es la paz. La paz que solamente el Señor lo da. La paz que solamente el Señor, que ningún incrédulo puede obtener. La paz del Señor, que supera todo entendimiento. Que va más allá de nuestro razonamiento. Va mucho más allá de nuestro razonamiento. La paz del Señor es eterna. Yo digo, ¿qué le pasará a los... Me imagino vivir, ¿no?, como incrédulo. Casi que no me imagino porque estuve muy chica acá, pero sin tener la paz que supera todo entendimiento. Esa paz del Señor, que solamente el Señor. Qué perturbados. Oremos por las almas, sigamos predicando. Están perturbados porque no tienen esa paz que nosotros tenemos. Que ellos no la pueden entender, ni siquiera saben que existe. Sigamos predicando, sigamos avanzando con el Evangelio. Cuando alabo al Señor, ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar, he aprendido. Me gustó esto como una capacitación del Señor. Ellos ya lo habían ayudado en una oportunidad cuando estaban en más o menos tesalonicenses, por ahí, en Tesalónica, más o menos por ahí. En su primer viaje, me parece, no me acuerdo, pero habían tenido una actitud generosa con él en un principio y ahora la vuelven a tener, pero por solamente su voluntad, ¿no? No porque se le haya pedido algo.
fueron los únicos que me ayudaron cuando llevé la noticia por primera vez y luego seguí mi viaje a Macedonia. Ahí está. Eso lo dice el 15, el último versículo del 15. Bueno, voy a ver si me olvidé de algo. Aclara bien que los halaga por este servicio, ¿no? Por este servicio de ofrenda, a pesar de que este hermano casi perdió la vida, pero no le está pidiendo de nuevo, ¿no? Aclara ese temita como yo no necesito plata porque yo tengo el sustento del Señor y eso es lo único que me basta, el sustento del Señor. Y si tengo que morir, para él era morir como una ganancia. Para todo el creyente, morir por Cristo es morir como una ganancia para nosotros, ¿no? Es lo máximo. La muerte, nos vamos con el Señor. Esa es nuestra esperanza hermosa que también los incrédulos no lo pueden entender. Por el momento tengo todo lo necesario. Estoy bien abastecido. Bueno, acá manda, de nuevo, manda a este hermano de vuelta, ¿no? O sea, gracias por todo. Incluso lo nombra que lo manda porque les es más útil a ustedes que a mí. O sea, a mí me es re útil si se queda. Pero ustedes lo necesitan y lo están extrañando. Incluso este hermano también los extrañaba. Entonces, como él tenía el mandato capaz de quedarse con Pablo, él lo envía de nuevo para que le sirviera a los filipenses porque los amaba y necesitaban de este hermano que era un ejemplo. Acá nombra varios ejemplos, ¿no? Se nombra a él, a Timoteo y a este hermano. Entonces, se nombraba ejemplo para vanagloriarse, no, para que sigan, ¿no? Para que nos imiten, decía él, para que imiten lo que yo hago, confiando en que él hacía, ¿no? La voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor era lo que más quería él. Él quería agradar al Señor con todo su corazón. Y vemos que en ningún momento le agradó a los hombres. Solamente el Señor, solamente el Señor. Entonces, bueno, cerramos este libro diciendo, ¿no? que el Señor es poderoso, el Señor nos rescata, el Señor nos ama y a pesar de las dificultades y aflicciones, nos alegramos en el Señor porque el Señor es fiel y bueno y nos sustenta y nos capacita a vivir de la forma que sea para Él. Que el Señor los bendiga. Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias, Señor, por cada alumno, Señor. Gracias porque vos estás presente en medio de nosotros. Gracias porque nos hablas. Gracias, Señor, porque nos instruís. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra con libertad, incluso grabarlo para otras personas. Gracias, Señor, por el privilegio. Señor, nosotros que tenemos el privilegio queremos, Señor, agarrarlo. Señor, queremos agradecerte y queremos serte fieles. Señor, en tu nombre, amén.